La Amazonia, un lugar salvaje, cargado de misterios y especies nunca vistas por el ser humano, esperando ser descubiertas. Su vasto territorio de árboles y maleza hacen de este lugar un enclave cuanto menos misterioso. Esta historia comenzó en el año 2000, cuando un entusiasta anónimo decidió ir a la selva amazónica para estudiar a una tribu que apenas había recibido contacto humano. Esta tribu es conocida como los Aguas. Estos aborígenes se caracterizan por sus innatas habilidades de caza y recolección de fruta, y si vieran a un ser humano occidental, podrían reaccionar atacándolo, ya que lo verían como una posible amenaza. Sí, los aguas son hostiles, y ellos básicamente se alimentan de lo que cazan, por lo que para ellos está muy arraigado el cazar. El señor o persona de esta historia no quiso revelar su identidad, por lo que lo llamaremos Anónimo, el cual se internó en la selva el 11 de marzo del 2000 y gracias a sus binoculares siempre se mantenía a una distancia alejada de la tribu. Lo que más les sorprendió fue la facilidad con la que cazaban animales y la puntería que tenían con el arco. Este hombre fue anotando en su diario todo lo que iba observando, y al segundo día de estar allí vio cómo los aguas se fueron de caza. Pero bueno, eso no era algo inusual, pero sí había algo que no estaba bien. Y es que ellos traían una especie de tapones metidos en los oídos, cosa que este señor no le dio importancia, pero decidió seguirlos. Y vaya, que lo siguió con mucho cuidado porque debía mantener la distancia. Fue cuando los aguas llegaron a un lago virgen en el interior de la selva y con mucha cautela se acercaron a la orilla y comenzaron a pescar. Pero lo curioso fue que al coger varios peces, en vez de llevárselos como sería habitual, los lanzaron de nuevo al lago. Ellos se escondieron entre la maleza como esperando que pasara algo. El hombre estaba un poco perplejo, pero quería saber qué clase de animal querían capturar. Entonces, de las profundidades del lago, se comenzó a ver un abundante chapoteo. El indígena que lideraba el grupo los puso a todos en alerta. Aquel hombre no paraba de gritar algo en su lengua y todos los demás se prepararon para atacar con sus lanzas. Mientras tanto, nuestro anónimo se mantenía camuflado en un árbol, pero todavía no había visto qué es lo que provocaba el chapoteo en el agua. Se mantuvo expectante hasta que por fin vio lo que estaba perturbando la tranquilidad del lago. Era un grupo de extraños seres de color grisáceo con una cola muy parecida a la de un manatí y tenían brazos delgados y manos. Aquellas criaturas emitían unos alaridos muy desagradables y agudos, a tal punto que el anónimo tuvo que taparse los oídos porque sus tímpanos le dolían al escucharlo. La surrealista escena mantuvo al hombre impactado. Los aborígenes le habían tendido una trampa a esos seres, lanzándoles pescado como cebo, y entonces comenzaron las flechas. Una lluvia de flechas llegó hasta el lago azulada. Su cola era igual a la de un manatí y el tamaño era similar al de un ser humano normal, pero sin pelo. Uno de los indígenas que se lanzó al lago recuperó el cuerpo de la criatura. Y en ese preciso momento comenzó la pesadilla del anónimo.
pues uno de los indígenas se percató de la presencia de él. Esto alertó a los aguas y empezaron a gritar en su idioma, así que el hombre bajó del árbol como pudo y se puso de rodillas. Lo rodearon y uno de los aguas lo ató de mano y pies. Lo llevaron al poblado. Anónimo relató que fueron los minutos más tensos de toda su vida, pues creía que no lo contaría y que se llevaría aquel secreto del agua a la tumba. Una vez que los aguas llegaron al poblado, el hombre contó que lo ataron a una estaca que había allí y empezaron a preparar una gran hoguera. El anónimo obviamente temió lo peor, pero por suerte no era para él, sino para la criatura que acababan de cazar. ¡Demonios! Se iban a comer a aquella cosa grisácea. Anónimo realmente reconoció más tarde que eso que estaba ahí y que iban a preparar como un sancocho era una verdadera sirena. Y según él, al apreciarla mejor, se dio cuenta que Dios mío, era humano, mitad pez. Era gris oscuro, casi negro, y tenía una cresta que iba desde su cabeza hasta el final de la misma. Conforme pasaban las horas, él se iba desesperando más. Él intentaba zafarse de la cuerda y vio cómo esos indígenas comenzaron a comerse a esa cosa, a esa criatura, a esa sirena, mientras él, por azares del destino, logró liberarse y empezó a arrastrarse por el suelo para no ser descubierto, hasta que finalmente se adentró en la selva. El hombre por fin llegó a algún poblado cercano y de ahí al aeropuerto y cogió un vuelo hacia su país. El hombre anónimo concluyó que daba gracias al universo de haber salido de allí con vida y de haberle otorgado el privilegio de contemplar sirenas auténticas en su hábitat natural. Calculó que en ese estanque virgen eran unas 6, aunque estaba seguro de que habían más. También afirmó que aquel lago no era muy grande, pero supuso que tenía que ser bastante profundo, por lo menos en su parte central, de donde provenían aquellas sirenas. Esta historia puede sonar bastante rara y quizás sea de una noche de drogas o licor, pero no es así. Todos sabemos que la Amazonia está cargada de secretos y, obviamente, hay algo ahí afuera que aún no se descubre. El anónimo nunca quiso revelar en qué punto de la selva amazónica se encontraba el dicho lago. Lo que sí sabemos es que estaba cerca de donde se asienta la tribu de las aguas. Aunque teniendo en cuenta la vasta superficie que abarca la Amazonia, sería como encontrar una aguja en un pajar. La descripción que hizo ese hombre anónimo de la sirena es bastante parecida a la que sale en el famoso documental de Discovery Channel, donde se ven que son de piel grisácea, muy delgados y sin ningún tipo de cabello. Respecto al sonido que este hombre describió, es que es curioso, ya que se supone que el canto de las sirenas te atraen y te atrapan y deben ser agradables y capaz de hechizar la mente de cualquier persona, pero él realmente dice que no fue así. Lo describió como una especie de sonido irritante y molesto. Y también es curioso cómo los aguas ya iban preparados con una especie de tapones en los oídos, como si para ellos ya fuera habitual la caza de estos seres en el lago. Otra cosa curiosa es que el hombre dijo que el lago no era muy grande, pero esto no tendría mucho sentido, ya que para que unos seres del tamaño de un humano puedan vivir en un lago, a no ser que el lago
tenga cuevas submarinas y conecten con otros lagos o quizá con el río Amazonas. Y al final, querido escucha, usted tiene la última palabra de creer o no en este apasionante testimonio. Gracias por escucharnos. Daimone, no voltees. Alguien te sigue en la oscuridad. Buenas noches.